Los comentarios, información o ideas que se expresan en este programa son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente su punto de vista de las personas que participan en la realización de este contenido y no representan el pensamiento de alguna empresa, organización o movimiento social. ¿Por qué no estuvo mal? Pero ¿por qué estuvo mal? Ay, güey. Bueno, es que yo creo que ya estamos llegando a esa edad donde ya todo se nos olvida. No, todavía no. No, espérame. Ah, todavía no. Hace ratito nos estabas preguntando algo, hermano. Es como si Ahora ya resulta. empieza a tardar un poco la visita del alemán. De que qué tan jóvenes se sienten, muy jóvenes, medianamente jóvenes o adultos 100% responsables. Y no hay un interés entre Pues, jóvenes y puedes adultos. mixearlo ahí. Sí. ¿Por qué no podemos ser jóvenes y adultos responsables? Sí se puede. Jóvenes Ah, sí. y adultos responsables. No necesariamente tenemos que estar chocheando para ser No. adultos responsables. Un joven responsable o adulto responsable. Exactamente. Sí. ¿Cómo se Por considera? ahí. Joven, Más o adulto, menos por ahí. responsable. ¿Qué tan responsables son? Hablando en la prevención de su futuro. Digamos que vamos. Yo estoy pensando en que voy a trabajar cuando sea viejita. Bueno, porque no quiero estar sin qué hacer en mi casa. O Yo sea, ya no quisiera trabajar, fíjate. ¿quieres estar en tu casa cuidando? ¿Tú sí neta dejarías de trabajar? Sí. O sea, sí fue como de... Bueno, de o mi sea, pensión y ya. Pues sí, a mí me gustaría ya irme de viaje y andar de rol. O sea, no seguir trabajando. O sea, que a los 70 siga trabajando, no. Yo sí quiero vivir de la pensión, pero tener una pensión choncha, como esas que ahorita eso se sí. andan armando. Pero ya no te van a tocar. No, Esa sé es que- la bronca. Bueno, depende. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Depende de si tenemos la información correcta y cómo es, y actuamos a tiempo, uno puede armar su pensión buena. Y van a decir los radioescuchas de ¿y qué edad tiene el lado? Soy joven, responsable. Ya tendrá ¿En qué año nació? 50, tendrá 40, Ajá. 30. Bueno, pues es una realidad que para la modalidad 40 ya no alcanzo, porque entonces debía haber nacido antes del 79. Entonces, Y ya no lo adivine logramos. ¿cuál es la edad? Y ya no lo logré. Ese fue el Entonces, primer error de nosotros, nacer en una época diferente. en una época diferente, con otras reglas como el Big Brother. Ahí todo cambia. Pero también es importante saber y conocer cuáles son las reglas que sí aplican, porque también hay gente que nos sigue que sí nació antes del 79, que ahorita ya están buscando la manera de cómo van a vivir de su pensión y tener una pensión que les permita tener esa tranquilidad de salir de viaje, de cuidar a los nietos, de comprarse cosas sin Ya preocupar, sin trabajar. sin trabajar. Sí, que también hay dos formas distintas de verlo, ¿no? De ser preventivo. Digo, al final la modalidad 40, ley 73, aplica para unos. Ujú. Evidentemente nosotros ya vamos por otro lado, tenemos que ser doblemente preventivos, pero a quien sí le aplica la modalidad 40. Ya dijiste del 79 Del 79 para atrás, pues ahí está ya una. ¿Qué requisitos pide la modalidad 40? Primero, a ver, su última fecha o su primer registro de empleo hubiera sido el 30 de junio de 1997. Ya desde ahí, si tienen un registro, aunque hayan entrado el 20 de junio del 97, ya la libraron. Ese es uno de los requisitos. Otro requisito para que Perdón, pero ese es el alta. Que hayan empezado a trabajar. Ok. Que hayan empezado a trabajar. Todavía días antes del 30 de junio les va a contar como historial de la ley del 73 sí, y le dan que opción. te pagó tu patrón, cayó la lana y se aportó al IMSS. Ahí empieza tu conteo semana 1, ¿no? Sí, y dijiste algo muy importante, que se haya pagado el patrón, porque muchas veces... si te dieron de alta y no pagaron. Exactamente. Y aunque te hayan dado de alta en el 96, si tu patrón no pagó,
esas semanas no las cuentan. Yo sí conozco una persona que es del 78 Ajá. y por X, Y circunstancias de que no trabajó pues justamente a los 18, 19 años, ya es ley 97. Entonces, sí le dije... Pero por semanas, o sea, sí fue muy drástico. Fue así como por meses. Sí, o sea, imagínate, te quedas a 2, 3, 4 meses de tener una pensión totalmente diferente a la que vas a tener con ley 97. De la que no vas a tener. De la que no vas a tener. Ajá. Y fue así como que, híjole, pues debe ser complicado y frustrante que de cierta manera podías cumplir los requisitos, pero no pudiste. Y te quedaste afuera, claro. Ajá. Sí, fíjate que de esos casos tengo otro, y este sí estuvo bien feo porque esa clienta empezó a trabajar en julio del 97, pero ella sí tenía edad como para tener modalidad 40, o sea, empezó a trabajar como a los 20 y tantos años. Entonces, en el momento no le dio la importancia porque dijo, ok, me va a alcanzar. Y como no había antes tanta información de cómo iba a ser lo de las pensiones, ahora que ya le tocaba ir planeando su esquema para poder tener un mejor ingreso con pensión, dijo, no, pues es que yo empecé en el 97 y ya cuando sacó su historial de semanas, vio que tenía una semana de diferencia y ya no aplica. ¿Y por una semana? Sí, por una semana ese ya no sí, aplica. por ejemplo. Es lo que tiene la ley, que es No, tajante, más. te dice, o es a Ese partir de al esta 30. fecha, al 30 de junio, No hubiera dormido aplica, como en el un 1 de mes ahí. julio no aplica. No, imagínate, porque aparte, o sea, supongo que ella estaba viendo como lo último para ya jubilarse, se sentía segura y de repente le quitaron Sí, todas las ilusiones. El decir, bueno, voy a empezar a hacer un esquema donde 5 años, porque ¿cómo funciona la modalidad 40? La modalidad 40 es los últimos 5 años o 3 o los que tú le quieras invertir más al IMSS directamente tú, aportar económicamente. Aportar económicamente, pagar tus propias cuotas. Lo puedes elegir un salario, el salario máximo diario y pagarlo de manera mensualizada durante 1, 2, 3 años, dependiendo de lo que quieras promediar, porque te van a promediar los últimos 5 años. Entonces, te promedian y es ahí donde puedes sacar una buena pensión. Por ejemplo, hay personas que metiéndole 3 o 4 años de un salario mínimo topado, se sacan pensiones de más de 45,000 pesos mensuales. Claro. Que hay que saber cómo funciona el sistema. Justamente puedes cumplir con el requisito de, ok, yo nací más atrás del 79, cumplo las semanas cotizadas, pero también lo más importante es cómo vas a jugar pues el final del juego, ¿no? Porque los 5 años últimos son los más importantes. O sea, pudiste haber tenido una etapa productiva pues muy fructífera, un sueldo muy alto, pero si los últimos 5 años ya bajó, por X, Y situación ya no estás, te corrieron, lo que sea, y baja drásticamente tu sueldo, pues ya vas a quedar te vas a quedar con el promedio de los últimos 5 años. Entonces, imagínate que después de 30 años de pero trabajo. Eso sería como lo menos probable, ¿no? Pues sí ocurre a mí. Ocurre mucho. O sea, sí. O sea, uno pensaría que ya te mantuviste por mucho tiempo en tu trabajo y ya vas de salida con el, digamos, como, pues ya llegaste a tu tope, ¿no? A lo mejor ya te quedas con eso y ya vas a salir. Sí, por ejemplo, me ha tocado ver personas que salieron, les contaba un caso de una empresa que cerró y un trabajador tenía 55 años, entonces tenía un salario alto, o sea, estamos hablando de que tenía un puesto ejecutivo, entonces sus ingresos eran buenos. Entonces, cierra la empresa y le dicen, pues ya, o sea, gracias. Sí, gracias, bye. Entonces, no hay cómo hacerle. Gracias por participar. Gracias por participar. Entonces, este trabajador no había pensado en el sentido de que si la empresa cerraba, ¿cómo le iba a hacer él para su modalidad 40? Claro. Eso era una. Y la otra era que todavía le faltaban años para lograr iniciar su trámite de pensión, porque la pensión la puedes empezar a tramitar a los 60. Entonces, iban a pasar 5 años. Entonces, hay otra condición que tiene la modalidad 40,
que debes de tener al menos 52 semanas cotizadas antes de empezar a pagar tu cuota de modalidad. Entonces, que es mínimo reactivarte un año antes de los 60. Entonces, ahí cuando tú empiezas a aportar, bueno, el que se quedó sin trabajo era lo que le preocupaba. Decía, bueno, entonces ahora, pues no puedo conseguirme cualquier empleo porque si yo bajo mi salario, ya no voy a tener buen sueldo para mi pensión. Y entonces, si yo quiero aportar en alguna otra opción, porque hay varias modalidades en el IMSS donde tú puedes pagar directo tu cuota, pues eso implica también que debería de generar un ingreso para poder pagar esas cuotas altas, ¿no? Claro. Y a veces pues no estamos preparados para eso. No, y aparte te pones a pensar, ¿es una o es otra? Tengo que encontrar trabajo porque tengo que reactivarme y aparte... O sea, ¿me mantengo ahorita o me mantengo en el futuro? Sí. Y pues no hay mucha opción o no hay mucho tiempo, más bien. Tienes que actuar rápido y... Pues entonces... ¿qué haces? Y las decisiones así rápidas, ¿no? Si lo que no está muy bien pensado, no termina bien. ¿Y luego? Y pues por eso siento que sí quiero vivir de mi pensión, porque ahorita que todavía soy adulto joven, siento que podemos buscar la manera de crear una estrategia para que se pueda tener ese capital. Porque esa es otra cosa que me pongo a pensar. Cuando empezamos a generar modalidad 40, tenemos que tener el flujo para estar pagando esas mensualidades el tiempo que se requiere para promediar tu nueva pensión. Sí, es que hay un debate aquí medio extraño, ¿no? Sí, que, o sea, dices, o sea, porque modalidad 40 te dice, pues tú tienes que dejar de trabajar a los 60 y si quieres irte pues al tope de los 60 a los 65, tú no puedes trabajar. O sea, no tienes que estar dado de alta en el IMSS. ¿Cómo le vas a aportar? Tú tienes que comprar las semanas. Sí. O sea, te das de alta pagando las semanas al IMSS, pero no puedes trabajar, o sea, es como, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo le hacen? Pues ahí es donde entra el plan que tienes que escoger, ok, yo quiero ganar tanto, me va a costar tanto, pero ¿cómo lo vas a pagar si no puedes cotizar ante el IMSS? Exacto. Entonces, ahí, ¿qué tendrías que hacer? Pues ser un empleado independiente o emprendedor a tus 60 años para que puedas pagar tu modalidad 40 los últimos 5 años y llegues al nivel de pensión que quieres. Entonces, pues también está medio extraño, sí, ¿no? Está medio tricky ahí el asunto. Sí. Sí, pero por eso, por ejemplo, a las personas que todavía no tienen la edad para empezar a planear, pues pueden empezar a hacer ese como pues sería como ahorrar, ¿no? Ajá, ahorrar dinero para cuando ya no puedan tener un patrón, pues que puedan tener esa aportación. Ya no puedes tener patrón por si te quedas sin trabajo, pero que si la libres. Sí, todavía... a ver, espérame, ¿y si nos va a alcanzar el dinero como para todas esas personas que están aplicando la ley 40? Pues es que eso va a ser también un rollo. Otro tema. Sí. Porque ahora ya vamos a ser más viejitos. Ahorita yo siento que el volumen de la población somos 90s y más, ¿no? Sí, pues había una estadística que para el 2060 íbamos a ser no sé cuántos miles de millones de viejitos. Ahorita actualmente ¿Pero es el... ¿a nivel mundial o México? México. Actualmente somos el 20% de la población es adulto mayor, más o menos. Sí, pero la pirámide sí va a bajar en 30 años. Sí, yo también. Pues imagínate, vamos a ver muchísimos viejitos, pero pues quién sabe cómo vaya a estar el sistema para que se sostenga. Pues llega un momento... No, pues sí, ya no, los de modalidad 40 ya no. Ya no va a existir, pero ahí tenemos que ver nosotros cómo jugamos el juego con las reglas que vayan existiendo. Pues por eso en la ley del 97 metieron lo de los afores, porque pero pues, dando ese sustento de que, bueno, va a haber una administradora de fondo que nos va a ayudar a que esa aportación que da el patrón tenga otro lugar seguro para que nuestro dinero esté ahí. Guiño, guiño. Y que la aportación es poquita, así, chiquita. Entonces también el que esté chiquita no quiere decir que nuestra pensión va a estar pues sustanciosa, ¿verdad? Porque imagínate, para los de la ley del 97, hablando del otro lado de la moneda, o sea, nosotros nos vamos a tener que superponer las pilas para poder
por nuestra cuenta. Ajá, exacto. Sí. Porque nos van hasta donde nos alcance según las aportaciones. Y luego tenemos que cumplir condiciones. Diferentes. Ajá, porque han estado modificando y al día de hoy, en el 2026, si son 850 semanas las que la persona debe de tener cotizadas para que después pueda tramitar su pensión con la ley del 97. Ajá. Son 16 años de trabajo. Entonces, seamos honestos. Híjole, yo ya llevaba 14. Sí, también considerando... Todavía puedes conseguir otros 2 años, amigo. Considerando O sea, que sí, ya pues. cambia el interés de que mucha gente ya no quiere trabajar formalmente, prefieren ser emprendedores, poner su empresa. Esa es otra, ¿no? Es diferente. Y si hablamos ahorita de Ley 73, pues ya también vemos que está chido, pero tampoco está tan sencillo porque se te complica ya hasta el final. Y si algo por X circunstancia sale mal, se te va todo para abajo. Y ya de ahí en adelante tu pensión, pues... Quedas con la mínima garantizada. Sí, quedas con la mínima y dices, oye, pues yo toda la vida estuve trabajando y tuve un sueldo bueno y estuve así, me mantuve y por los últimos 5 años me bajé, ya, con eso te quedas, es correcto. Y ese es un problema bien común porque ahorita también había, ¿cómo le llaman? ¿Edadismo? O algo así, o lo estoy inventando. ¿Cómo? Edadismo, o a ver, es que el señor productor que me diga, pues que se supone que hay empresas donde ya no te contratan después de cierta edad. Y entonces ahí es donde se viene esa problemática porque ya cuando tenemos ya más de 50, pues aceptamos el sueldito que nos caiga y ahí es donde nos baja el promedio. Sí, ya no tienes muchas opciones y no te puedes poner, bueno, tus condiciones, a menos que la empresa diga, bueno, pero es muy difícil, ¿no? O sea, sí, a menos preferible ¿a quién van a preferir? ¿A la persona joven o al que ya va más de salida? Normalmente el joven, es más barato. Sí. Ahorita me acordé de una película que está en la Netflix, que habla del... Ay, hasta ni me acuerdo cómo se llama. Pero les voy a buscar el nombre y se los voy a poner en los comentarios. ¿Los viejitos que roban bancos? No, esa no. Bueno, también es un buen tema. No, de una persona que ya era de la tercera edad y que justo, como se atravesaba en una época donde no lo contrataban, se fue del practicante. El practicante, sí. El practicante, sí, claro. Esa película, de verdad, es buena reflexión. También la de los viejitos que roban bancos también es buena reflexión porque era lo mismo, ya no tenían dinero y tuvieron que hacer algo ahí. Están las dos. Sí, truculento. Eran 3. Y hacían estafas, robaban bancos, pero como eran viejitos de perfil bajo, pues nadie se imaginaba que eran ellos. Ok, pero ¿qué vamos a hacer para no caer en eso? Sí, a ver. Justo por eso hoy estamos poniendo aquí todo sobre la mesa, ¿no? Primero la información, porque siento que hoy en día no nos hemos dado a la tarea de investigar, por ejemplo, en las páginas de gobierno, que ahí mismo nos dicen cuáles son los beneficios de la ley del 73, cuáles son los beneficios de la ley del 97 y cuáles son las condiciones. ¿Y cómo estás al día de hoy? ¿Cuántas semanas cotizadas tienes? Bueno, en el caso, pues actualmente las Afores, o sea, ¿con cuál estás? ¿Cuánto fondo tienes para cesantía y vejez? O sea, son cosas que a veces generalizamos. Dices, pensión, retiro, pues sí, ya tengo algo. Mientras yo sepa que tengo algo, pues ahí va a haber una lana. Pero realmente no sabes cómo jugarlo de la mejor manera o cómo ser preventivo. Hasta que ya te vas acercando y dices, no era así. Pude haber hecho algo diferente. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablamos de ley 73, estoy hablando de, no sé, una persona que tenga 50 años, pues tienes todavía 10 años donde puedes armar un muy buen plan, te juntas esa lana, pagas tu modalidad 40, independientemente de una empresa o de que te puedan correr o algo. O sea, tú ya vas haciendo tu propio plan para que te lo puedas pagar tú mismo. Y ahorras para tus bolsas. También. Pero ya ni va a ver si ahorita ya ni hay. Exactamente. Ya no vamos a no hay bolsas. Empacadores. Pero bueno, también otra que también siento que es algo que no nos gusta escuchar,
pero pues sí, así como es la realidad, ¿no? Cuando tenemos a alguien que ya se pensionó o alguien que sí está registrado en el Seguro Social y se va, o sea, yo voy a hablar de esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo, a las viudas, ¿qué nos corresponde para cuando somos viudas de una persona del 73 y cuando Sí. somos viudas de alguien del 97? O viudos, porque no quiere decir que solo Sí, sí, sí. haya Sí, viudas. sí, sí. Entonces, porque también eso es importante, porque ahora sí, esto es como un ejemplo, me ha tocado estar presente donde estamos en ventanillas y ni siquiera tenemos como toda la información a la mano, porque no, en algún momento, pues a lo mejor nosotros lo vemos ya hasta el final, ¿no? Cuando Sí. se tiene que hacer el trámite, pero hay condiciones también, ¿no? Y cómo sustentar que tenemos derecho a esos beneficios. Entonces, Claro. eso también es un consejo, o sea, porque, por ejemplo, para los de la ley del 73, las personas que reciben una pensión como beneficiarios, pues reciben tal cual el promedio, igual como un poquito más O sea, remunerado. íntegro. Íntegro, Sí. ajá. Y cuando son del 97, entra un seguro. Entonces, la cuota que se entrega como pensión es menor. menor. Sí es vitalicia, pero es una cantidad diferente. Y a veces me ha pasado que he visto personas que dicen, no, es que no me dieron lo que me tocaba. Bueno, es que la ley que te tocaba Sí. ya era otra. Ya cambió a esto. Y se comparan, es que a mi compadre sí le dieron completo y éramos más o menos iguales y bla, bla, bla. Y no, ya cuando revisas, pues no eran situaciones tan similares. Pero asumimos que todo es general para todos O y las depende de pensiones. muchos factores. No, y que quieres estar en la parte que te toque bien, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, O el hecho de ser de, oye, pues tú y yo somos de la misma edad, entonces Ajá. pues andamos igual. pero Sí, pues no. pero tú empezaste después a trabajar o tú te O tú diste no de le baja tantos aportaste, años. o. Ajá. Sí, o tú fuiste independiente muchos años, pues ya va cambiando la cosa, ¿no? Exacto. Y asumimos que todo va a ser igual para todos. O las ¿no? pensiones de invalidez, que también hay Ah, una sí. diferencia de la pensión de invalidez del 73 a la del Claro. 97. Porque antes, ya Debe ves de que ser. decían, había como un mito urbano, no sé si era realidad, que había que se cortaban el dedo o que así porque les pagaban una cierta Ujú. cantidad y ya quedaban con una pensión Sí, tenía un costo el generosa. dedito y ya te Ajá. daban tu lana. Pues son mitos, no quiere decir que eso sea realidad, solamente son leyendas, ¿no? Sí, a mí también me tocó escuchar eso de que había gente de que, a ver, pues ¿cuánto dan por este dedo? No, pues dan tanta lana y órale. Órale, va. Y pues ya te pagaban y te indemnizaban porque era una pérdida orgánica. Y te jubilaban. Ajá, Sí. O nada más te indemnizaban. Había unos que te indemnizaban, tenía costo como el dedo de la pérdida y tenía un costo, te pagaban en efectivo la cantidad de lo que valía el dedo, pero si ya perdías varios, Ajá. ya era como incapacidad. Entonces como que había quien decía, a ver, pues tengo 10 y quedo con 4, a ver, este y este que son los que más sirven, pues órale. Pero pues ya tenías una pensión de por vida por pérdidas orgánicas. Ajá. Digo, no sé qué tan Sí, sí. cierto y no, pero sí me tocó también escuchar en los trabajos que la gente hacía eso, porque tenían un costo, pues, los dedos. Y ahora no, por ejemplo, las pensiones de invalidez por la ley del 97, Ajá. ya ni te las liberan tan rápido, o sea, te ponen como un año en lo que te alivianas y luego ya si de plano no te, o sea, el padecimiento que tuviste no Ya es te da necesario para pensión, te reintegras a trabajar y ya tu administración, o sea, tu parte de tu ahorro de la FORE baja. Entonces, y aparte es otra cantidad la que les asignan, muy bajita, es un porcentaje bien bajito lo que se da. Entonces, ese tema de cómo la ley ha cambiado y ya no nos beneficia tanto, pues sí. Exacto. Sí es algo de... Y que va a seguir cambiando. Sí, por eso... Sí, aparte, ¿no? Porque eso es lo de ahorita, pero en 10 años a ver qué onda. Sí, pues bueno amigos, ya estuvimos hablando un poquito. ¿Qué consejos vamos a dar el día de hoy? Vas, amigo. Vas. Yo creo que primero informarse, ¿no? Informarse primero en qué ley están, cuáles son los beneficios, cómo le pueden sacar el mejor provecho y cuáles son también las
obligaciones que tienes para poder, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Aplicar a esas modalidades. Claro. Y mientras se pueda, pues también ahorrar y prevenir, ¿no? Ok. Mi consejo, si hiciste ya lo que dijo mi compañero, Si después de eso. sí, después de que ya revisaste todo lo que él dijo, pero y estás queriendo planear porque sabes que todavía te faltan 10, 15 años para hacer tu modalidad, empieza a ahorrar para que cuando empieces tú a hacer tu pago, o sea, si tienes esa gran oportunidad, porque la verdad ahorita, hoy en día sí es una bendición, si vas a tener esa oportunidad de pagar tu modalidad 40, que tengas el flujo para estar sosteniendo esas mensualidades y que sí logres el objetivo de tener una pensión digna para lo que tú quieres que te alcance. Entonces, si tienes tiempo, empieza a ahorrar y no te esperes aún me faltan 5 años, porque entonces en esos 5 años va a ser más difícil juntar toda esa cantidad de dinero. O se van a endeudar. O se van a endeudar. Sí, yo les diría también, hoy hagan una pausa, así de un día, desconéctense, métanse ahí a la página del IMSS, de la Afore, vean cuántas semanas tienen, en qué modalidad están, cómo funciona la ley, cómo se van a jubilar, qué tienen que hacer antes de, para que vayan viendo por dónde le van a jugar. Porque si nos esperamos hasta último minuto, como buen mexicano, pues ya sabemos dónde acaba esto, ya contamos algunas historias ahí medio de terror. Entonces, pues no queremos que alguien sea esa persona que hasta último minuto se dio cuenta de que pudo haber hecho cosas diferentes y que no las hizo. Entonces, pues ya hacer una pausa, revisar cómo está su información, qué pueden hacer y pues ya conocer las reglas básicamente y empezar a trabajar en esa prevención. Yo quiero agregar algo. A ver. Porque eso salió hace ratito que estábamos detrás de cámaras. Chequen sus datos, chequen que sus números de seguro social estén correctos, que no tengan homonimias, que tengan sus papeles en orden, porque luego a veces eso en todos lados, ya sea para la pensión o cuando hay una inundación, luego no procuramos los papeles. Y es bien importante tener los documentos actualizados y acudir a las oficinas a hacer trámites. Yo sé que a veces es engorroso, pero hacerlo con juventud y energía es mejor que cuando ya no tenemos el nieto que nos acompañe. No, y con esperanza de que todo fluya bien, ¿no? Ok, pues bueno, amigos, dejamos un poquito pendiente ese tema porque la verdad es que sí es muy extenso. Vamos a seguir hablando de estos temas relacionados, pues, al retiro, a la pensión, y ahorita hablamos de modalidad 40. Vamos a seguir hablando más o profundizando en tema de Afores, Ley 97, los PPRs que andan súper de moda, pero también es como, anda de moda, yo lo quiero. Pero pues... Ya se vienen las declaraciones. No saben ni cómo jala la tanda y andan hablando de PPRs, ¿verdad? Pero vamos a seguir profundizando en estos temas. Amigos, también si tienen sus dudas, déjenos en los comentarios qué dudas tienen. Ya saben, acérquense con nosotros los expertos, se les podemos ayudar. Y pues seguimos retomando estos temas. En nuestras redes, amigos. Y dejamos aquí en nuestras redes sociales. Como Lau Flores Asesora en Facebook, TikTok e Instagram. Como Coach Daniel Lara en Instagram. Y como Tu Coach Financiero SLP en Facebook e Instagram. Y bueno, antes de irnos, quiero mandar un saludo especial a un muy buen amigo que hoy es su cumple, Osvaldo, porque le prometí que le iba a mandar saludos. Entonces, ahí está, amigo. Felicidades, Osvaldo, tu familia, amigos, que te la pases muy bien. Amigos, ¿en dónde estamos? Recuerden su podcast de confianza. No lo había pensado. Como Vámonos. de los negocios.